Ok, Shabbat Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Esta semana nos corresponde cubrir la porción que se llama Baishalach, que significa y mandó, que va desde Génesis capítulo 32, verso 4 a Génesis capítulo 36, verso 43. Aquí vamos a ver que predomina lo que es, podemos decir, el tema que es la historia o la vida de Jacob. Todo lo que pasa en la vida de Jacob, con su salida de la casa de sus padres, con el escoger esposa, y hay un montón de historias dentro de la vida de Jacob que justamente me gustaría enfocarme en el capítulo 34. ¿Qué sucede con el capítulo 34? Ya sucede lo mismo con la porción anterior, no la anterior que estuvimos viendo, que hay capítulos dentro de la narración que tienen un propósito, que es una pausa literaria. Y el capítulo 34 es una de las pausas literarias que el narrador del libro de Génesis hace para transmitir un mensaje o reforzar un mensaje dentro de la historia de la vida de Jacob. Esto es bien interesante. Y me gustaría detener porque justamente vemos como viene hablando de los capítulos 32, 33, 34 se hace la pausa, 35 y 36 hablan de la vida de Jacob, de todo lo que él sucedió en su vida, de su encuentro con su hermano Esaú, de la manifestación o la teofanía de que él tiene con el Eterno, que el Eterno tiene con él, que él se le revela. Y justamente el capítulo 34 es como que hay una pausa, un tema que está fuera del, digamos, del tema principal que es la vida de Jacob, y ahora los protagonistas en este punto no es Jacob. En el capítulo 34, si lo vemos desde el contexto literario o del contexto narrativo del capítulo, vamos a ver que podemos decir que el actor principal es Dina, perdón, es Dina. Y también sus hermanos Levi y Simeón. Entonces, ahora el foco de la narración no se enfoca en Jacob en el capítulo 34, sino que se va a poner en los ojos el foco en Dina y en sus hermanos Simeón y Leví. Ahora, ¿por qué hace esto el narrador? Es porque quiere transmitir un mensaje a la audiencia original. Recuerden, nosotros no somos la audiencia original y necesitamos entender qué es lo que, por ejemplo, la audiencia original, que era un Israel, como siempre decimos, que sale de Egipto, que está saliendo de Egipto, y el Eterno se está manifestando a este pueblo que estaba en esclavitud y que ahora está saliendo de Egipto y que va a caminar 40 años en el desierto, en un proceso en el cual el Eterno va a trabajar con cada uno de nosotros para que podamos descontaminarnos, podríamos decir, de lo que es la vida en Egipto o de cómo era la vida en el mundo, porque cada uno de nosotros, familia, hemos salido de un Egipto distinto, pero salimos de un Egipto, de un lugar donde el Eterno nos encuentra y nos lleva por un proceso hasta que lleguemos al punto de que entendamos la palabra del Eterno y qué es lo que Él quiere para nosotros. Justamente la audiencia original se encuentra en este proceso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el narrador del libro de Génesis, que es Moisés, hace esta pausa en la vida de Jacob? Y no se enfoca en Jacob, sino que se está enfocando en Dina y también en Simeón y Leví. Y algo bien interesante que pasa que también si nosotros prestamos atención al capítulo, yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, familia, y pueden contestar en el chat, ¿en qué lugar Dina menciona una palabra? Eso llama mucho la atención. ¿En qué lugar se habla o Dina emite una palabra? Eso es algo que cuando leemos el capítulo no lo vamos a encontrar, familia. Y es, digamos, que podríamos decir que Dina es el personaje principal del capítulo 24. Y 34, perdón. Y después viene Simeón y Leví, que sabemos que está lo que ellos hicieron, y ahora esto es un capítulo que se convierte bastante conflictivo porque hay un acontecimiento grave, que era la violación de Dina, y también lo que sucede con Simeón y Leví, que ellos hacen justicia por mano propia, que muchas veces lo entendemos como que esto de hacer justicia por mano propia fue algo excesivo de lo que desde parte de los hermanos de Simeón y de Leví, y que Jacob lo condena, sí, porque lo vemos en el capítulo 47, si no me equivoco, de Génesis,
cuando él bendice a sus hijos y él maldice de alguna forma o maldice o no les da digamos, una palabra como le ha dio a todos sus hijos, sino que les dice las consecuencias de lo que ellos hicieron mal. Ahora, nos toca entender qué es lo que la audiencia original está comprendiendo con esto. Y también entender el contexto cultural de los personajes de la historia en el capítulo 34 para entender y no sacar conclusiones a rápido y decir, no, Simeón y Leví hicieron lo incorrecto. Ok, vamos a analizar eso, vamos a tratar de comprenderlo, vamos a tratar de alguna forma entenderlo, pero no en base a nuestras opiniones, sino en base a lo que es considerar el contexto cultural, contexto legal, el tema de honor y vergüenza, convenios. Miren todo lo que tenemos que aplicar para poder entender el capítulo 34 y entender cuál es la esencia del mensaje que la audiencia original está entendiendo y poder analizarlo con, podemos decir, un poquito más de responsabilidad académica. Vamos a tratar de enfocarnos desde distintos aspectos que los académicos consideran de este capítulo que es bastante controversial. Así que para empezar, vamos a leer algunos versos del capítulo 34 para tener el contexto de la historia y vamos a iniciar. Así que vamos a ir a capítulo 34. Vamos a, aquí permítanme que les comparto la pantalla y vamos a leer el capítulo 34. Y vamos a leer los primeros versos vamos a leer del verso 1 al verso 16. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a, a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Ok, esto es bien interesante porque aquí tenemos algo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué es lo que sucedió aquí? ¿Por qué? Y esto es otra pregunta que lo vamos a tratar de responder. ¿Por qué Siquem, hijo de Amor el Hebeo, hace lo que hace? ¿Cuál es el propósito? Porque hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer para entender entender la historia y saber por qué Simeón y Leví toman la decisión que tomaron. Entonces, aquí hay algo bien interesante que podríamos decir que el motivo de lo que es eh, la historia o el hecho que desencadena los actos en la historia es una deshonra. Dice que Siquem se acostó con ella, o sea que la violó, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero yo Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos vinieron. Esto es muy interesante. ¿Por qué calla Jacob? Son pequeñas palabritas que los académicos les llaman la atención o pequeños actos dentro de la historia que llaman mucho la atención. La conducta de Siquem es algo que llama la atención. El por qué comete, podemos decir, una deshonra y después dice, se enamoró de la muchacha, digamos, una emoción, un sentimiento, pero después llama la atención en la historia también que cayó Jacob hasta que vinieron sus hijos. Y se dirigió a Amor, padre de Siquem, a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no debía haber hecho, lo que no se debía haber hecho. Vocabulario también muy importante aquí. Y Amor habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Ok, miren qué interesante. Ahora el padre de Siquem le está diciendo que se la den por mujer. O sea, quiere decir que se la dé por esposa. Primero la deshonra y después la pide por esposa. Wow, ¿qué significa esto en el contexto cultural? Esto es algo que es bien interesante. Y emparentad con nosotros, danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras.
y habitad con nosotros para que la tierra, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijiereis. Aumentad aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y además, y dame la joven por mujer. Miren, aquí no solamente está interactuando Amor, sino que también está interactuando Siquem en frente de Jacob, el patriarca. Y dice, miren qué vocabulario, y esto lo hemos estado hablando un poco cuando hemos hablado del matrimonio. ¿Qué dice Siquem de su propia boca? Dice, halle yo gracia en vuestros ojos. Ok, es un vocabulario bastante interesante después de lo que él hizo. Y le dice a Jacob y a sus hermanos, a Jacob y a sus hijos, a los hermanos de Dina, le dice, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijiereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y muchos dones. Es decir, está diciendo, díganme el precio que ustedes quieran de la novia. Wow, eso es interesante. Y yo daré cuanto me dijere y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor su padre con palabras engañosas. Ok, aquí no habla Jacob. Dice que los hijos de Jacob son los que están respondiendo por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Wow, ¿por qué dirán esto los hermanos de Jacob? ¿Qué hay acá oculto que nosotros no sabemos? Porque tendrían que haberle dicho, bueno, Amor y Siquem, ustedes se circuncidan y tomen y podemos hacer el convenio matrimonial. Pero no dicen eso los hermanos de Dina. Ellos les dicen, ok, si todo varón se circuncida, está hablando en plural, entonces os daremos nuestra hija y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas, si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija. Y miren cómo dicen, y esto es bien interesante, ¿por qué dicen los hermanos? Recuerden, son los hermanos quien dice ahora, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Ahora, ¿dónde está Dina? ¿Dónde está Dina? Aquí no aparece Dina. Es una pregunta que nos tenemos que hacer también. ¿Dónde está Dina en esta historia, en este momento? Porque acá sabemos que está Siquem, Amor, Jacob, sus hijos, los hijos de Jacob, están negociando. Y miren lo que dicen los hermanos de Dina. Y tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor y Siquem, hijo de Amor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era más distinguido de toda la casa de su padre. ¿Ok? Y ya empezamos a conocer la historia de que se circuncidan, que van a la puerta de lo que es la ciudad, y ahí podemos aplicar lo que es convenios. Ok, como verán en estos primeros 18 versos que leímos, hay muchas preguntas que no tenemos respuesta. Muchas preguntas que quizás ahora que le prestamos atención al detalle del texto, nos pueden surgir como por ejemplo, ¿por qué guarda silencio Jacob? ¿Y por qué después de que hablaron los hijos de Jacob, Jacob, él habla con sus hijos de una forma en que los confronta? Porque él estaba negociando el precio de la novia. Ahora, ¿por qué hay un precio de la novia cuando hay una violación? Hay una deshonra. Son cosas que preguntas que nos están sucediendo. ¿Y por qué ahora los hermanos están usando un vocabulario diciendo es más que nuestra hermana? Tomaremos nuestra hija y nos iremos. O sea, son preguntas que tendremos que investigar y por eso yo quiero invitarlos a que podamos comprender un poquito más allá de lo que podemos leer del texto.
Y quiero que podamos hacer un pequeño análisis. Obviamente esto va a ser como una untadita de manteca en el pan. Y vamos a hablar sobre el capítulo 34 bajo lo que es una lente académica y considerando el contexto cultural del antiguo Medio Oriente, en donde vamos a considerar contexto legal, social y también teológicos, porque en todo esto hay una cosmovisión de lo que es el antiguo Medio Oriente y Israel. Recuerden, la audiencia original tiene que entender un mensaje que el Eterno está dando a través de la narración del capítulo 34. Entonces vamos a tratar de analizar de una forma académica, vamos a leer la opinión de los académicos y tratar de entender qué es lo que está sucediendo con Simeón y Leví y Jacob en este caso. ¿Qué está sucediendo aquí en este conflicto familiar que obviamente no es algo que estaba programado, es una dificultad que, digamos, aconteció, perjudica a la familia y hay que tomar una decisión? Y ahora tenemos dos posturas, la postura de Jacob y la postura de Simeón y Leví. Así que vamos a analizar eso, familia, y quiero invitarlos a que hagamos eso. Palabra clave, como yo les había dicho, familia, es la palabra de la deshonra, de lo que es la violación. Obviamente vamos a aplicar la escalera educativa para eso y vamos a analizar desde el contexto cultural, histórico, geográfico, también vamos a hablar de geografía un poquito y también de lo que es contexto legal bíblico. Entonces, primer punto a tener en cuenta, determinar algunos vocabularios. Y la definición clave o la palabra clave es la violación, que es la palabra hebrea aná. Y esta palabra es la que nos conecta con el contexto legal. El término hebreo, que es aná, no es simplemente un acto sexual forzado, sino una redefinición del estatus social de la mujer. Ok, miren lo que implica en el contexto cultural. Una violación no es solamente un acto sexual forzoso, sino que también se considera en el contexto cultural de cuando suceden los hechos un cambio de estatus social en la mujer. Hamilton, que es uno de los recursos que hemos y usamos para el libro de Génesis, que es del Book of the Genesis, dice, argumenta que el verbo va más allá de lo físico. Es una declaración de poder y sumisión, de superior a inferior. Miren qué interesante. Y textualmente Hamilton dice esto. El uso de este verbo coloca la acción de Siquem fuera de la categoría de una seducción impulsiva y lo ubica dentro de la categoría de una violación humillante. Siquem ha tratado a Dina más como un objeto que como una persona. ¡Wow! Es interesante ver por qué él opina esto. Porque si nosotros vemos, y por eso yo le preguntaba, y recién les pregunté, ¿dónde está la voz de Dina? ¿O dónde estaba Dina cuando ellos negociaban? Eso es bien interesante, porque cuando recuperan, y quiero preguntarle familia, ¿cuándo recuperan a Dina sus hermanos? No sé si recuerdan. Acá mi esposa acertó, pero bueno, yo quiero saber ustedes, familia. Supongo que han leído la porción. Entonces, ¿cuándo recuperan a Dina? Y esto es clave, familia, para poder entender el conflicto que hay dentro de la familia y el conflicto legal que también hay dentro de la toma de decisión de cómo van a actuar como familia en este punto, en esta, podemos decir, en esta deshonra o en este, podemos decir, mm, desafortunio, algo que sucedió que no lo tenían ellos dentro de su, podemos decir, eh, de sus planes. Shalom, mi hermana, exactamente. Igual que mi esposa respondió, cuando asesinan a todos. Ok, eso nunca nos llamó la atención, pero ahora sí yo considero el comentario de Hamilton, que él estudia un poquito más lo que es el contexto literario, el texto mismo nos está mostrando de que Dina fue amancillada, podremos decirlo, fue violada, no con el propósito de un acto sexual forzado o desenfrenado o una lujuria de Siquem. Siquem tenía un propósito.
Y eso no lo consideramos. Siempre nos enfocamos en Simeón, Leví y por ahí la ausencia de Jacob a la hora de tomar una decisión, su silencio. Pero tampoco, nunca nos enfocamos en por qué Siquem hace lo que hace. Y esto es algo importante que tenemos que entender del contexto legal del antiguo Medio Oriente. Y esto nos va a ayudar a entender por qué Simeón y Leví toman la decisión de asesinar a todo el pueblo. Jerem, palabra que tiene que sonarnos mucho. Jerem, dedicado para destrucción. Tengan en mente esa palabra, familia. Entonces, miren qué interesante. Ahora, cuando yo empiezo a prestar atención al detalle de lo que es la narración, me doy cuenta lo mismo que se da cuenta Hamilton. Aquí hay algo más que algo sexual, algo impulsivo, sino que hay un trasfondo en donde aquí hay una negociación y se quiere negociar a la fuerza a través de la humillación de Dina. Acá- Sumiso al otro pueblo. O exactamente lo que dice mi esposa aquí, que lo que está buscando Siquem es hacer sumiso, o podemos decir la sumisión de Jacob. ¿Para qué? Para que se unan a Siquem, al pueblo de Siquem. Wow, podríamos estar entonces entendiendo que están buscando la asimilación o la desaparición de una familia. Tengan en cuenta esto. Pero vamos a seguir analizando que no sean nuestras propias palabras, sino lo que los académicos entienden, para después nosotros llegar a una conclusión. ¿Y cuál va a ser esa conclusión? ¿Quién estuvo bien, Jacob o Simeón y Leví? Vamos a analizar esto, vamos a profundizar más. Algo también importante es conocer en el contexto del antiguo Medio Oriente la importancia de la virginidad. Recuerden, esto se trata de honor y vergüenza. El hombre va a defender el honor de la familia, mientras la mujer defiende la pureza de la familia, el linaje puro de la familia. Entonces, ahora entendemos por qué era importante la virginidad y por qué es algo tan grave, en este caso, la violación y la deshonra de Dina. Por eso dice que es algo que no se debía haber hecho, porque ahora entendemos cómo Siquem está tratando de operar para negociar forzosamente o hacer que Jacob negocie con ellos de forma forzosa. Porque la virginidad en una mujer era un bien muy preciado. Porque, como les digo, si entendemos el contexto o el tema de honor y vergüenza de lo que es la pureza en una familia, wow, esto es algo bastante importante. Como dice acá mi hermano, querían el sincretismo, muy posiblemente querían el sincretismo, quizás, tal vez, no sé, vamos a investigar más. Entonces ahora vamos a poner un poquito en cuidado entonces a lo que es la virginidad para tener un pantallazo de por qué era tan importante y por qué este acto se convierte en un crimen con un propósito de, de que la familia de Jacob sea sumisa ante el poder de Siquem y Amor, su padre. Entonces vamos a volver aquí a la presentación. Y esto obviamente yo los invito a que sigan escudriñando. Yo esto lo tomé del libro de Woman in the Ancient Near East de Stoll. Es un libro que habla de la mujer en el antiguo Medio Oriente. Y miren lo que aclara Stoll con respecto a la virginidad. Y era un acto activo económico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el precio de la novia todo eso influía. Stoll analiza esto desde la jurisprudencia babilónica y asiria. En el antiguo Medio Oriente, la virginidad era un acto económico del padre, un activo económico del padre. Es decir, acuérdense que hay un precio de la novia. Si era virgen, el precio era alto. La violación era considerada un daño a la propiedad que requería compensación monetaria. Literalmente, Stoll dice, si un hombre violaba a una mujer, la ley asiria estipulaba, el padre de la virgen tomará al esposo, a la esposa del fornicador y la entregará
para ser violada. Miren lo que sucedía cuando era un hombre casado que violaba a una mujer casada. Si el violador no estaba casado, debía pagar el triple del precio de plata de una virgen y casarse con ella. Wow, miren qué interesante. Ahora entendemos por qué Siquem, después de haber deshonrado a Dina, se presenta con Jacob y a sus hermanos, y ahora Siquem es el que dice, no es Amor, su padre. Su padre empieza la negociación y Siquem dice, ok, tomen de mí lo que ustedes pidan. Un alto valor. Porque recuerden, Siquem al parecer está soltero. Dina era una mujer que no estaba en compromiso. Por ende, él la tenía que tomar por esposa y pagar un triple precio de la novia. Que recuerden que en la porción anterior, no, en la anterior que estuvimos hablando sobre este tema, de lo que es el matrimonio y el precio de la novia, en este momento de la historia, cuando está sucediendo la historia de Jacob y este precisamente aquí era de 30 ciclos de plata. Pues Siquem tendría que haber pagado 120, perdón, son 30 son 60, 90 ciclos de plata por Dina. Pero él está elevando el precio aún más. Y esto tiene un propósito. Entonces ahora tengamos en mente eso. Entonces ahora aquí nosotros estamos viendo pequeños detalles que son bastante interesantes, como ahora entendemos por qué ahora Siquem y Amor están negociando. ¿Por qué? Porque legalmente Siquem ahora tenía que para restaurar o para reivindicar el honor de la mujer, tenía que casarse con ella y pagar un alto precio como precio de la novia. Eso es algo bastante interesante que tenemos que considerarlo. Entonces vamos un poquito más adelante, porque ahora hay otros comentarios que nos ayudan a comprender un poquito más sobre este tema, que ahora hay un pequeño paradigma, acá hay un conflicto de paradigmas, porque está la perspectiva, como dice Frimer Kensky, la perspectiva pagana y la perspectiva de los israelitas. Ahora hemos puesto nosotros, hemos ido entendiendo de a poquito del contexto qué es lo que está sucediendo en la historia. Eh, ¿Por qué ahora entendemos la intención que hay detrás de Siquem con esta negociación que quiere hacerlo a la fuerza? Ahora entendemos por qué él dice, yo quiero casarme con ella y quiero pagar el precio de la novia y abundante. No es porque realmente él lo quería, era lo que legalmente en el antiguo Medio Oriente se debería de hacer. Y encima aquí ahora, de acuerdo a los académicos, hay un conflicto entre paradigmas, entre dos visiones, entre dos posturas. La postura pagana, como dice Friedmer, que es básicamente el antiguo Medio Oriente, las naciones, y la perspectiva israelita. En su libro, In the Walk of the Goddess, Frimer Prensky señala que la tragedia radica en que legalmente Siquem hizo lo correcto después del crimen según los estándares del antiguo Medio Oriente. Él le ofreció matrimonio, dote, cumpliendo con la ley de compensación. O sea que miren qué estratega que era Siquem y su padre. Él la deshonra, vemos que él conoce, tiene un conocimiento de la ley y él se presenta con ese motivo, con conocimiento de la ley del antiguo Medio Oriente, se presenta delante de Jacob y sus hermanos y empieza a negociar el precio de la novia. Y esa es la perspectiva del antiguo Medio Oriente. Pero con respecto a Israel, sin embargo, esto era inaceptable para la cosmología israelita. No era aceptable de que, y recuerden esto, y recuerden cuando Isaac envía a buscar eh, esposa, perdón, Abraham envía a buscar esposa para Isaac y le dice que no tome de las hijas de Canaán a su siervo. Tiene que ir y buscar dentro de su familia y traer una esposa para Isaac. Eso es algo que en la cosmología, en cómo funciona el mundo para Israel,
No era permitido que se casen con los cananeos y todo eso tiene un propósito, familia. La exigencia de pureza de linaje y distinción étnica hacían imposible aceptar una reparación puramente económica o matrimonial con un cananeo. Era impensado. Ahora, probablemente esto era lo que motivó a Simeón y Leví a tomar la decisión que tomaron. Porque aquí vemos un conflicto entre dos perspectivas. ¿Nos regimos por las leyes del mundo o nos regimos por las leyes de la familia? Recuerden que hasta este momento no había una Torá escrita, no había una ley escrita. Lo que nosotros hoy conocemos como Torá era la ley de la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y recuerden que ahora la audiencia original es la que está recibiendo estos mandamientos como decretos, como estatutos, como la constitución de un pueblo. Es la audiencia que está escuchando o está leyendo la narración del libro de Génesis. Entonces, aquí vamos a ver que hay un paradigma. ¿Cómo actuamos? Actuamos como ante esta adversidad, de esta dificultad. ¿Cómo voy a actuar? ¿Voy a actuar de acuerdo a lo que el mundo dice o voy a actuar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra? Ese es un mensaje para nosotros, familia, también. ¿Cómo yo voy a actuar en una dificultad? Y esto tiene que ver con ser políticamente correcto, familia. Tengan en mente eso. Y aquí vamos a ver, ven cómo ahora los sabios, no los sabios, aquí estamos hablando de académicos. Los académicos están analizando cosas que a nosotros ni siquiera se nos ocurrió prestarle atención al texto. Como por ejemplo, ¿dónde está Dina en todo esto? Y cuando ahora nos damos cuenta, ella no estaba en la negociación. No estaba como en el caso, por ejemplo, de Rebeca, que ella tomó la decisión, recuerden, ella tomó la decisión de ir y acompañar al siervo de Abraham para ser esposa de Isaac. Ella tenía voz de decisión. Aquí Dina no tiene voz de decisión. Y es más, ni siquiera está presente delante de sus padres y sus hermanos. Porque como respondieron muy bien, ella fue rescatada por sus hermanos después de destruir a Siquem, a todo el pueblo. Wow. Vamos a continuar adelante viendo qué más información nos dan los académicos con respecto a este tema. Otro punto importante a tener en cuenta, la violación como herramienta de asimilación. Eso es lo que está haciendo Siquem. Está utilizando una estrategia militar para así que Jacob se asimile a los de Canaán. Wow, bastante astuto Siquem, ¿no? Y cruel. Bastante astuto y cruel. Porque él está usando justamente como una herramienta, como una estrategia militar de opresión, la violación como una herramienta de asimilación, que era muy común, y esto cuando uno lee o estudia las leyes de la guerra en el antiguo Medio Oriente, y podríamos decirlo hasta la Edad Media, el violar a las mujeres de un pueblo era traer deshonra en la pureza de ese pueblo, en el linaje de ese pueblo. ¡Wow! Qué cruel que está haciendo Siquem. Es bastante interesante. Entonces vamos a analizar este punto porque es algo bien importante lo que los académicos nos enseñan en cuanto al contexto cultural de la violación o esta deshonra como una herramienta, podemos decir, de opresión. La visión mercantilista de amor, y eso es lo que nos demarca que había esta intención detrás de la deshonra. Si quien habla de amor, primero es la deshonra y después se apega su corazón a ella, es decir, la ama como emoción, como sentimiento. Pero su padre, Amor, habla de negocios con Jacob y sus hermanos. Gordon J. Wenham destaca que Amor omite el crimen sexual y ofrece una conurbación, una función de comunidad, fusión de comunidades. ¡Wow!
el padre de Siquem no estaba exento de culpa. ¿Será que Siquem y Hamor planearon todo esto junto a los hombres de Siquem para que Jacob se humille y se asimile a Canaán y deje la promesa que Dios le había dado de lado? Pierda la promesa. Miren qué interesante lo que dice Gordon. Él dice que cuando Amor, y si lo prestamos atención, Amor omite el crimen sexual. Él no toca ese tema, sino que le empieza a negociar y decir, bueno, se unen con nosotros y hacen negocio, toman posesión de la tierra, tienen libertad de poder estar con nosotros y poder, digamos, de todas formas, hacer uso de la tierra. Nadie les va a decir nada. Interesante. Y eso se conoce con este término de conurbación. Es una función de comunidades. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede cuando las comunidades se fusionan? Eso es algo que se llama el sincretismo, familia. Miren lo que dice, como textualmente lo plantea en otros recursos, eh, Wenham, que en el libro de Génesis, dice lo siguiente. Amor sugiere que el matrimonio mixto conduciría a la prosperidad comercial para los cananeos. Dina es simplemente un peón en un juego más grande de asimilación económica. Su propuesta revela que su objetivo final es la absorción del clan de Jacob. ¡Wow! ¿Cuándo se nos iba a ocurrir eso a nosotros, familia? De lo que estaban haciendo Amor y Siquem. Si no prestamos atención al contexto cultural, como hacen los académicos, no vamos a entender esto. ¿Cuál es el propósito que hay detrás de la deshonra? ¿Y por qué la mantuvieron cautiva a Dina hasta que sus hermanos la liberaron? Miren qué interesante. Entonces vemos que hay aquí crueldad, aquí hay, podemos decir, una premeditación en los actos, en donde Amor, el padre, es cómplice. No es que actuó locamente Siquem, no, hay una complicidad. ¿Y el propósito cuál era? De acuerdo al vocabulario de convenio, era el propósito de que el clan de Jacob desapareciera. Perdieran la promesa que Dios les había dado de que iban a ser propietarios de la tierra de Canaán. Un mensaje bastante relevante para la audiencia original del libro de Génesis. De que si ellos se asimilaban nuevamente, así como se asimilaron con Egipto, y vuelven a hacer lo mismo en Canaán, ellos perderían la tierra prometida. Y si analizamos la historia de Israel, tristemente, cuando el pueblo se sincretizó con las naciones, el Eterno tuvo que decir a 10 de las tribus, dispersas nuevamente de la tierra. Y por misericordia a David, solamente Jacob, digamos, Judá y Benjamín, y parte de Leví, vuelven a la tierra prometida. Pero eso es bien interesante. Es bastante interesante. Entonces, vamos a continuar investigando un poquito más. Vamos a seguir analizando un poquito más lo que está sucediendo en este caso. Vamos a ir un poquito más allá. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el peligro de la invisibilidad, de la asimilación. Aquí hay una amenaza existente que es que es la opresión y que a través de la opresión, que fue una violencia física contra Dina, esto está queriendo o intentando borrar la identidad distintiva de Israel, porque se atacó directamente a la pureza del pueblo, de una familia, de un clan. O sea que el propósito era de que Jacob y su familia se asimilen a Canaán y sean un propio pueblo, un solo pueblo. Y más, lo dice cuando en la negociación se dice, y así somos un solo pueblo. Ese vocabulario para nosotros muchas veces le pasamos por alto, pero si le prestamos atención, nos está dejando el narrador expuesta la intención de por qué Amor y Siquem hacen lo que están haciendo.
y se quiere llevar a una disolución cultural. Se quiere decir que la oferta de Amón es que básicamente el pueblo, o sea, Israel, Jacob y sus hijos, se asimilen, que dejen de existir como una entidad separada. Se habrían disuelto completamente en la población cananea, perdiendo su pacto y propósito único, dicen los académicos. ¡Wow! Esto es interesante, que hay circunstancias y quizás pruebas o dificultades que van a tener este propósito, de que perdamos nuestro pacto. Van a tratar de que perdamos nuestra parte en el pacto, que nuestro propósito, que nos desviemos de nuestro propósito. ¡Wow! Tengamos cuidado con eso, familia. Porque ahora miren, como estamos trayendo algo académico y lo estamos aplicando en nuestras vidas, familia. Esto que está sucediendo, esta dificultad tan grande que está sucediendo en Jacob, tiene este propósito de una disolución cultural. Es decir, que el pueblo de Israel deje de existir como una entidad separada. Se profanó la pureza de la familia de Jacob. Ahora se le está dando una oportunidad, podríamos decirlo, a través de la opresión, de que se asimilen para que, ok, quedamos borrón, cuenta nueva, quedamos todo bien, ustedes pueden hacer negocio con nosotros. Muy lindo el acuerdo económico, pero el propósito, ¿cuál era? Que Jacob perdiera el pacto y su propósito único. Tengamos en cuenta eso, familia, cuando venga una dificultad. No sea que esa dificultad venga disfrazado de un pacto económico, podríamos decirlo, que nos haga perder nuestro propósito único. Consideremos eso, familia. Y esto va a generar un conflicto ético en la familia, porque aquí va ahora a aparecer eh, dos, podemos, visiones distintas dentro de la misma familia, van a aparecer dos, podemos decir, formas de ver el conflicto. Una forma en cómo la mira Jacob y otra forma como lo están viendo los hijos de Jacob, Leví y Simeón. Y esto es lo que va a generar un conflicto dentro de la familia. Ahora, ¿cuál de las dos posturas será la correcta? Es algo que tendremos que descubrirlo. O quizás los dos estuvieron bien, no sabemos. Pero quiero que pongamos atención a este conflicto familiar, porque ahora podemos decir, esta dificultad que sucedió con Dina, ahora también no solamente es un conflicto que afecta a todo el clan de Jacob, sino que ahora está generando divisiones dentro de la misma familia. Wow, atentos con eso, familia. Entonces vamos a ver ahora la postura de Jacob. Es, esto va a terminar siendo un conflicto ético. De ser, como dicen los académicos, un realpolitik. ¿Qué quiere decir esto de realpolitik? Suena muy académico, ¿no? Es ser políticamente correcto. Jacob representa la ética de la supervivencia de una minoría vulnerable. Recuerden, ellos eran un pequeño clan y delante de ellos se encuentran el príncipe y el rey de Siquem. Nahum Sarna, que es un comentarista muy importante, un académico muy importante con respecto a Antiguo Medio Oriente, critica duramente a Jacob, notando que cuando se enteró, él cayó. Su preocupación es la seguridad física y no la moral. ¡Wow! Es contundente Sarna al, al criticar duramente a Jacob, porque dice que Jacob, sabiendo lo que sucedió, él cayó y no dijo nada. Miren cómo lo cita Sarna. El silencio de Jacob es ensordecedor. ¡Wow! Su reprimenda final a sus hijos en el versículo 30 es enteramente pragmática, basada en el miedo a las represalias físicas sin una sola palabra de condena moral por la violación de su hija. ¡Wow! Vamos a ir al versículo 30, familia. Vamos a ir al versículo 30 y vamos a ver justamente lo que está prestando atención Sarna. Versículo 30
Dice, entonces dijo Jacob a Simeón y Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. ¡Wow! El cananeo, el fereceo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? ¡Wow! Este versículo, estos dos versículos son clave, familia, para entender el conflicto familiar, en donde vemos que Jacob está poniendo su mirada en qué, en su seguridad física, como dicen los comentaristas, como dice Sarna, está poniendo su mirada en lo que es la supervivencia del clan, pero no está condenando el acto moral. Y eso es algo bien interesante, porque ahora entonces vamos a ver que el motivo por el cual los hermanos de Dina actúan es no por supervivencia. Y por eso se genera este conflicto entre Jacob y sus hijos. Porque Simeón y Leví actúan bajo la frase legal, y esto es bien interesante, no se debe hacer así. Lo, no en hebreo, yeasher ken, que indica un tabú absoluto. Ellos entendieron que permitir que Dina fuera asimilada sentaría un precedente de que Israel podía ser comprado o violado sin consecuencias. Wow, es decir, que los hermanos, miren, Jacob tuvo una postura más de supervivencia. En cambio, los hermanos Simeón y Leví, ellos tomaron, digamos, el conflicto desde la perspectiva del honor. Y esto es bien interesante. Aunque los métodos de los hermanos fueron traicioneros y salvajes, esto dice Sarna, su veredicto moral fue más acertado que el de Jacob. ¡Wow! Su violencia, aunque excesiva, establece una barrera de terror que protegía la identidad separada de Israel a largo plazo. Miren qué interesante, nunca lo consideramos de esa forma, porque siempre vemos a Simeón y Leví, uy, qué salvajes que fueron, qué engañadores, qué usurpadores, qué traicioneros fueron. Ok, ellos tomaron, y ellos, miren, algo que los académicos saben y que nosotros no sabíamos, que cuando ellos dicen no se debe hacer así, eso era un vocabulario legal de la guerra. O sea que lo que hicieron, de acuerdo a la mentalidad de Simeón y Leví, ellos tomaron las armas porque las circunstancias lo ameritaban. ¿Y por qué ameritaba las circunstancias? Porque ellos decidieron tomar el arma si se supone que Siquem y Amor quienes están en toda esta tramadera de que Jacob se asimile. ¿Será posible que el mismo pueblo de Siquem era cómplice? Y esto es algo bien interesante, porque en todo esto aparece y se profundiza el silencio de Dina. De acuerdo a Trible, en su libro que se llama Text of Terror, el libro del terror, podríamos decirlo, él hace una observación académica muy aguda, o sea, bastante, podemos fina es lo que él hace. Es que la protagonista principal, como les decía en un principio, Dina, nunca pronuncia una palabra. Ella es hablada, negociada y vengada, pero su voz está ausente en el texto bíblico. En ningún momento vemos a Dina hablar. Dina dice Trible en su recurso, así, citando literalmente lo que Trible dice, Dina no es tratada como una persona con autonomía, como fue, por ejemplo, Rebeca, sino como un símbolo de honor familiar. Su silencio en la narrativa refleja su impotencia social. Es rescatada, pero sigue siendo un objeto pasivo en manos de hombres violentos.
Wow, esto es bien interesante, familia. Y aquí, y esto conlleva a lo que yo les decía, familia, a tener en cuenta de por qué Leví y Simeón actúan de la forma que actúan. Porque aquí hay algo que ellos entienden que hay un castigo corporativo, un castigo colectivo. Según H. Welber Robinson, en la mentalidad tribal, o sea, esto hablando, recuerden que era una sociedad que se manejaba por clanes, por pueblos, eh, por, por tribus, el clan entero es responsable de las acciones de sus miembros. O sea que hay una solidaridad de sangre. ¿Y cómo sabemos que aquí sucede exactamente lo mismo? Sucede porque recuerden que cuando se les dice que circunciden a los hombres, ¿qué hacen Siquem y Amor? Se van a la puerta de la ciudad y le dicen a todos los hombres, circuncídense para que Jacob nos entregue como hija, como esposa a Dina y podamos hacer negocio con ellos. Le van por el tema económico. Es decir, que hay una solidaridad de sangre en esta acción. Justicia prelegal. Esto contrasta con la ley posterior en Deuteronomio capítulo 24 y 16. Va a hablar un poquito de esto. En Génesis 34 vemos una justicia cruda donde la culpa se castiga a toda la comunidad. Ahora entendemos por qué, porque entendían Simeón y Levi algo que Jacob no quiso ver, que fue que todo Siquem, todo el pueblo de Siquem era cómplice en esto. Y por eso ellos dijeron, ok, vamos a usar, ellos fueron astutos, ahora entendemos por qué ellos dicen fueron engañosos, porque Siquem y Amor fueron engañosos. Ellos fueron engañosos. Primero deshonraron a Dina y después vamos a negociar. Y de esa forma ellos tenían, podemos decir, el as bajo la manga para que Jacob dijera, no, no quiero negociar con ustedes. Ahora estaba obligado Jacob a negociar con Siquem y Amor. Entonces, ¿qué hacen los hermanos? Vamos a devolverle la misma moneda, estrategia militar del antiguo Medio Oriente. ¿Y vamos a qué? A castigar a todo el pueblo. Amor y la ciudad mueren también por su complicidad en la codicia económica. Aceptar la circuncisión por lucro. ¡Wow! Esto es algo bien interesante. Porque cuando vemos que Amor va a hablar con el pueblo, va hablando de cuestiones económicas. Así intercambiamos nuestras hijas, así podemos tener parte de la heredad de Jacob, negociar con él, ser parte de la propiedad. O sea, wow. O sea, ellos se acercaron al Elohim, al Eterno, por una cuestión económica. No nos encontremos en esa situación, familia. Wow. Aceptar el lucro, la circuncisión por lucro, la señal del pacto. Esto es bien interesante. Entonces ahora entendemos que ahora detrás de todo este problema también ahora entendemos que hay un castigo corporativo, un castigo colectivo. Ahora entendemos por qué Leví y Simeón actuaron de la forma que actuaron. Y todo esto nos da, si nosotros prestamos atención y a la geografía, a donde suceden los hechos, entonces ahora entendemos que esto tiene un contexto legal y también tiene un contexto en el cual, ok, los varones de Siquem no es que estaban exentos, todo el mundo lo sabía de lo que había hecho Siquem, el príncipe del pueblo. Todo el mundo lo sabía. ¿Por qué? Porque dice que se presentaron a la puerta. Para entender la negociación es vital comprender el urbanismo del antiguo Medio Oriente. Víctor Matthews dice lo siguiente: la puerta no era solo una entrada, era el tribunal, el mercado y el centro cívico donde se tomaban decisiones vinculantes con respecto a la ciudad. Ahora entendemos por qué Amor se presentó en la puerta. Y esto nos puede llegar a dar a entender de que el pueblo de Siquem sabía lo que el hijo de Amor había hecho. Eran cómplices. Todo un pueblo era cómplices con el propósito, de acuerdo a lo que dicen los académicos, de disolver, de extinguir el clan de Jacob, de que se asimilen a Canaán. Cuando Amor convence a los hombres en la puerta, realiza un acto legal.
al aceptar circuncidarse por beneficio económico, no por no por ser su ganado nuestro, y eso es lo que él dice. No será su ganado nuestro, es decir, va con esta intención de que, ok, miren, todo lo que tiene Jacob, si nosotros accedemos a la circuncisión, va a ser nuestro también. Y no solo eso, sus hijas también. Y vamos a tener lazos familiares que van a llevar al sincretismo de Israel con Canaán. Toda la ciudad se convirtió en cómplice, lo que podría haber justificado la masacre bajo las reglas de la Guerra Santa, Jerem, en la mente de los hermanos. Ahora entendemos la mente de Leví y Simeón porque ellos tomaron las armas y destruyeron a todo el pueblo. Porque ellos dijeron, ok, esto va en contra no solo de nosotros, sino del pacto que Dios ha hecho. Wow, esto es bien interesante. Y esto obviamente va a acarrear una consecuencia. Es la maldición que vamos a leer en el capítulo 49, cuando Jacob bendice a sus hijos, pero a Simeón y Leví les dice que no los bendice. Dice, maldito su furor, que fue fiero, y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. La historia de Simeón fue absorbido, históricamente Simeón fue absorbido por Judá y Leví dispersado como tribu sacerdotal, pero en el contexto teológico vamos a ver cómo Leví posteriormente es puesto al servicio sagrado del Eterno. Ahora entendemos que, wow, ahora vamos a entender por qué cuando Moisés dice, quien esté conmigo y el Señor, venga y haga justicia por lo del becerro de oro, familia. ¿Y por qué fue Leví? Estos acontecimientos marcaron mucho la vida de Leví y Simeón, a tal punto que Simeón fue absorbido por Judá y que Leví, por la violencia en el nombre de Dios, descalificó a estos hermanos del liderazgo político, aunque Dios redime a Leví posteriormente para el servicio sagrado. Ahora entendemos por qué Dios los va a redimir a Leví para el servicio sagrado. Y esto es bien interesante y cuando lleguemos ahí lo vamos a analizar también un poquito más profundo. Pero entonces vemos, ahora entendemos por qué en el capítulo 49 Jacob habla de esa forma a sus hijos. Porque Jacob siempre estuvo, y esto es bien interesante, defendiendo la supervivencia y no la conducta moral. Sí, él sabía que había sucedido algo inmoral, pero no lo condenó. Él condenó a sus hijos, él condena a sus hijos por haber puesto el peligro, la seguridad del clan. En donde vemos que Leví y Simeón, ellos dijeron, no, nosotros vamos a defender el honor de nuestra hermana y de nuestra familia. Y fueron más allá porque entendían algunos aspectos que quizás Jacob no quiso ver. Pero esto es bien interesante. Y aquí nosotros vamos a profundizar un poquito con este concepto de la guerra santa y ver por qué también Jacob muy probablemente también él dice, ok, no los voy a bendecir, sino que de alguna forma dice una maldición a sus hijos. Porque el concepto de guerra santa tiene que ver cuando se atenta contra Dios. El concepto de Jerem era la consagración total, personal y bienes a Dios, usualmente mediante la destrucción del contexto de una guerra divina. Era un acto religioso para erradicar la impureza y asegurar la santidad de la tierra. Pero miren qué interesante. ¿Cómo aplica esto en la historia en el caso de Sichem? Justificación de Simeón y Leví, al circuncidarse, los siquemitas se unen al pacto y se volvieron responsables por la violencia, lo, por la violación, lo que a sus ojos justificaba el Jerem. Pero el Jerem no es un término que estaba solamente, digamos, vigente para Israel, sino que era un término que se usaba en el antiguo Medio Oriente. Crítica, crítica de Jacob y la narrativa. La motivación fue la venganza personal y el engaño, no una moneda, un mandato divino, corrompiendo el concepto sagrado del Jerem. O sea, ellos acudieron a una ley de guerra, se inclinaron por ir a la guerra,
Ellos entendieron que el pueblo tenía que ser destruido porque era un atentado contra la divinidad. Pero ¿en qué momento vemos a Dios diciéndole a Leví y a Simeón, esto tiene que ser destrucción, como en el caso, por ejemplo, de que hay que destruir a los amalecitas? Dios mismo dice, los amalecitas tienen que ser destruidos. Jerem, aquí no vemos eso. Entonces ahora entendemos que, ok, sí, pueden estar en lo correcto Simeón y Leví, pero no lo están haciendo de la forma correcta. Entonces muy probablemente también por eso Jacob, entre que estaba lidiando con la supervivencia del clan, también entiende de que sus hijos no actuaron de una forma correcta. Quizás estaban en lo correcto, pero no era la forma correcta de ejecutar el juicio. Y eso es bien interesante. Y para eso tenemos que entender en el contexto histórico y la cultura lo que es la violencia. En las sociedades antiguas, principalmente en el Oriente Próximo, la violencia endémica, la sociedad del antiguo Oriente Próximo, estaban marcadas por conflictos constantes. Esto era algo que era constante para ellos, la guerra. Entonces ahora entendemos por qué tan rápido Simeón y Leví conectaron todo esto con términos de guerra, porque era una constante en la vida del antiguo Medio Oriente. Guerra de conquista y una cultura que valoraba la fuerza militar y la retribución violenta. Miren qué interesante. Códigos legales y venganza, las leyes en la época, como el Código Hammurabi, a menudo prescribían castigos físicos severos y permitían la venganza personal dentro de ciertos límites, reflejando a una justicia basada en el ojo por ojo, la ley del talión. Miren qué interesante. Y esto me conectó también con algo que me compartió mi hermano, el autor de Posadas, que él es abogado, y hablamos un poquito con respecto a esto sobre la defensa eh, personal. Y en este parámetro, que en la guerra eh, es bastante interesante, porque cuando vemos esto de la ley de defensa personal o cuando actúas en legítima defensa, hay algo que sucede y vamos a hablar de la ley actual. En la legítima defensa, yo tengo que actuar de la misma forma como actúa mi ofensor. Por ejemplo, si a mí viene un atacante, me quiere robar y me ataca con un arma blanca, con un cuchillo, y yo me defiendo en legítima defensa con un arma de mayor porte, la culpabilidad cae sobre mí, porque no estamos en igual de condiciones. Wow, tengan en mente esto. Y esto es algo que me lo hacía ver mi hermano Lautaro, que él es abogado y conoce mucho más de este tema. Pero miren qué interesante. Y es algo que aplicaba también en la guerra en el antiguo Medio Oriente. La igualdad de condiciones. Entonces, si yo me defendía, yo tengo el legítimo derecho de defenderme, pero yo no puedo defenderme, por ejemplo, si alguien quiere pegarme un combate cuerpo a cuerpo, a puño, yo no puedo salir con un cuchillo y un arma para defenderme. ¿Por qué? Porque ahora la culpa cae sobre mí. Ya no es legítima defensa. Ya hay un abuso o podemos decir un exceso en la legítima defensa. Por ende, cae en la culpabilidad en el que es agredido. Tengan en mente eso. Entonces, vamos a considerar ese punto y vamos a analizar un poquito esto de concepto de Jerem. La práctica del Jerem, anatema, la destrucción total de personas y bienes consagrados a la deidad eran una práctica común en la guerra del antiguo cercano oriente y no algo exclusivo de Israel. Adaptación bíblica. La Biblia adapta este concepto cultural, pero lo reinterpreta teológicamente como un juicio divino contra la impureza y la idolatría, no solo como una herramienta de conquista política o saqueo. ¿Qué es lo que hicieron Leví y Simeón? Lo tomaron como una conquista política y saqueo. Lo tomaron como una defensa personal. Actuaron en legítima defensa, pero hubo un exceso. Eso es interesante. Y aquí entramos en lo que es alguna jurisprudencia de la ley.
en lo que es la diferencia entre la ley escrita y la justicia en el relato. La norma social violada, el relato presupone normas no escritas sobre el honor familiar y la hospitalidad de Siquem, quien viola a Dina y que él rompe con estas hospitalidad de alguna forma, porque se supone que en el antiguo Medio Oriente tenían que ser hospitalarios con el extranjero, más en este caso que viene una persona como Jacob que era muy importante. Y sucede lo contrario, no hay hospitalidad. Justicia consuetudinaria. La respuesta de Jacob y sus hijos se basa en su entendimiento de la justicia familiar y no en un código legal formal. ¿Por qué? Porque lo vimos en el versículo 31 cuando dicen, los hijos dicen, pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Wow. Es decir, que aquí se está acentuando este conflicto. Y aquí entramos en lo que yo le decía, familia, recién, en esto de el exceso en la legítima defensa, la justicia de retributiva y sus límites. La desproporción de la respuesta, la venganza de Simeón y Levi excede la ofensa original, violando el principio de proporcionalidad. Eso es lo que está sucediendo, familia. Porque como, si nos guiáramos por las leyes del antiguo Medio Oriente, ellos deberían haber violado a las esposas de los isquemitas, porque eso era proporcional en la guerra. Pero, ¿qué hicieron Simeón y Leví? Fueron más allá. Hubo un exceso. La crítica implícita, el relato a través de la reacción de Jacob y el narrador, cuestionan la validez de esta forma extrema de justicia. Por eso es que les habla en el verso 30, los exhorta y les dice, ustedes están poniendo en riesgo a la familia. Igual que cuando da su bendición, también se los hace, se los aclara. Y esto es bien interesante. Y esto tiene todo un impacto teológico en la narrativa del Antiguo Testamento y principalmente de esta historia para la audiencia original. Y aquí es donde vamos a ver que se va a poner en juego o se va a poner de alguna forma la vulnerabilidad humana sobre la promesa divina. Va a haber un versus ahí entre lo que es la vulnerabilidad del ser humano y la promesa divina, en creerle a la palabra de Dios. Y aquí nos muestra la fragilidad del pacto, no de parte de Dios, sino de parte de nosotros como seres humanos. El relato muestra cómo las acciones humanas pueden poner en riesgo el cumplimiento de las promesas divinas de tierra y descendencia. Y no es por una cuestión de que Dios él no va a cumplir con su promesa, sí, él la va a cumplir, pero depende de nosotros. Nosotros somos vulnerables y propensos a tomar malas decisiones y hacer que estas promesas se dilaten. Y aquí vemos un ejemplo, que es lo que quizás la audiencia original debería estar entendiendo. La intervención divina, Dios interviene para proteger a la familia elegida, a pesar de sus fallos morales y debilidades. ¿Cómo lo sabemos? Miren, vamos a ir al capítulo 35. Capítulo 35 dice lo siguiente. Capítulo 35, verso 5 dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que estaba en la tierra de Canaán, este es Betel, y él y todo el pueblo con él, que todo el pueblo con él estaba. Miren qué interesante, vemos cómo Dios, a pesar de que Jacob tomó una decisión quizás no era la correcta, pero tampoco fue la correcta la de Simeón y Leví. ¿Ambos estaban en lo correcto? Sí, pero quizás no actuaron de la forma correcta. Y eso es que hace que se ponga en riesgo la vulnerabilidad del pacto. Y eso hace que ahora la audiencia original tenga que entender que hay un equilibrio entre la justicia del mundo, como el mundo la aplica, y como Dios quiere que apliquemos nosotros la justicia.
Y eso es algo bien interesante que tenemos que considerar. Y aquí vamos a entrar entre lo que es la justicia divina y la elección de Israel, de tomar decisiones, la santidad y la justicia. En el Pentateuco enfatiza que la elección de Israel conlleva una mayor responsabilidad moral y ética ante un Dios santo. Y eso lo vemos en Levítico 19:2 que dice, ser santos porque yo soy santo. El juicio sobre el pecado. Las acciones de Simeón y Leví son condenadas, anticipando la importancia de la justicia y la ley en la comunidad del pacto. Y lo vamos a ver en el capítulo 49, cuando se habla de la bendición, y también en Deuteronomios capítulo 16, del verso 18 al 20. Vamos a leer esos versículos para entender este punto. Vamos a Deuteronomio 16, 18 al 20. Vamos aquí, 16, del 18 al 20. Miren lo que dice. Perdón, eran 18 al 20. Deuteronomio 16, 18 al 20 dice, ¿a dónde están? Aquí. Jueces y oficiales pondrán en todas tus ciudades, porque Adonai, tu Dios, te dará en sus tribus. Perdón. Jueces y oficiales pondrán en todas tus ciudades, que Jehová, tu Dios, te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzan el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Adonai tu Dios te da. Miren qué interesante, familia. Miren qué interesante. Entonces, aquí vemos que hay un conflicto familiar en el cual hay dos perspectivas de cómo ver la dificultad. Vemos una perspectiva que prevalece la supervivencia, otra perspectiva que prevalece lo que es el honor de la familia. Ahora, ¿cuál fue la correcta? No lo sabemos y por eso tenemos que estudiar familia la Torah. Porque de esa forma, como dice ahí, la justicia seguirás, dice Deuteronomio 16, verso 20. Ahora tenemos nosotros que eh, ponernos en esa situación en la que están eh, Simeón y Leví, Jacob, y ver cómo nosotros reaccionamos a, a distintas adversidades, familia. Aquí lo que podemos aplicar para nuestras vidas es cuando yo estoy en una adversidad, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a actuar como Jacob o voy a actuar como Simeón y Leví? Y si actúo como uno u otro, ¿voy a asimilar las consecuencias? Y eso es lo que tenemos que nosotros ahora poner por práctica, familia. Entender de que depende de nosotros cómo vamos a encarar las situaciones difíciles. Y por eso es que se hace esta pausa en el relato de Jacob, porque la audiencia original tiene que entender que todos los actos o todas las decisiones que nosotros decidimos y tomamos acción van a tener una consecuencia y van a tener, como podríamos decir, un pro y un contra. Si analizamos ahora, de acuerdo a lo que los académicos nos dicen, la postura de Jacob tiene un pro, la seguridad familiar, la seguridad del clan, pero Jacob estaba dispuesto por esa seguridad a entregar la identidad de Israel. Mientras que ahora Simeón y Leví se excedieron y malentendieron quizás alguna o se excedieron al interpretar las leyes de la guerra y actuaron con mano firme porque defendieron el honor de la familia, defendieron lo que era moralmente correcto, pero no lo hicieron de la forma correcta. Entonces, decir que uno estuvo bien y que el otro estuvo mal, no creo que sea lo correcto, familia, de acuerdo a la evidencia académica de la lectura del capítulo 34, sinceramente, de acuerdo a lo que dice la narración. Ahora, ¿cómo yo voy a encontrar un parámetro de justicia? Si yo conozco los mandamientos, si yo me pongo a estudiar la Torah,
Eso me va a mí a guardar de los excesos. Me va a guardar de estar en un extremo o en el otro. En el extremo en donde estaba Jacob, en donde, bueno, por la seguridad familiar, por la seguridad económica, porque no me persigan, porque no, sí, porque no me persigan, para que no vengan después detrás de mí, porque yo soy chiquito, tengo pocos hombres. Ok, voy a acceder a lo que dice la Torá. Esto no se tiene que hacer, no tiene que haber sincretismo familiar. Ese es un extremo. Y del otro extremo se encuentra Leví y Simeón, que se fueron al un extremo que sus reacciones fueron extremas. Ahora es lo que nosotros tenemos que entender en lo importante de estudiar la Torah, familia. Porque nos va a ayudar a estar en el medio de esos dos extremos, a tomar decisiones radicales cuando las tengamos que tomar y decisiones que quizás, bueno, podemos ser un poquito más flexibles, pero que no tengan que poner en juego nuestra fe y nuestra forma de adorar al Señor. Y por eso yo los animo, familia, a que sigamos estudiando, profundizando más, levantando más la vara, familia. Ya llevamos varios ciclos estudiando. Llevamos varios ciclos tratando de entender el contexto y ahora miren cómo ahora el Eterno nos permite aprender un poco más y ahora tenemos como en un estudio que hicimos con respecto a los mandamientos, de valorar esa recompensa, familia. Porque ahora el Eterno nos ayuda a no estar en ninguno de esos dos extremos, a ser tan extremistas como Simeón y Leví, o ser tan flexibles como Jacob y tener que poner y estar dispuestos a negociar nuestra parte del pacto por nuestra seguridad. Familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto compartir este estudio. La verdad, el Eterno nos permite seguir aprendiendo mucho más. Recuerden que todos estamos en un proceso de aprender a cómo enfrentar las dificultades. Y miren, ya aquí este capítulo nos ayuda a estar atentos y saber en qué extremo estoy. ¿Estoy siendo un Simeón, un Leví, o estoy siendo un Jacob en esta circunstancia? Pero ¿saben qué, familia? Como dice en el capítulo 35, a pesar de las malas decisiones que tomemos, el Eterno está en control de todo. Y el Eterno defendió a Israel y defenderá a Israel y nos defenderá a cada uno de nosotros. Pero ahora depende de nosotros cuánto tiempo demoremos para llegar a la tierra prometida, a cumplir el propósito por el cual el Eterno nos llama. Familia, ha sido un gusto compartir esta porción. Los invito a que se suscriban a la Biblia en su contexto, que le den like, que compartan, familia, los estudios. Nos ayuda a que todo esto se siga difundiendo el mensaje del reino y que muchos se unan y sigamos aprendiendo juntos, que es un gran honor, familia. Así que suscríbanse, denle like, compartan y si quieren apoyarnos enviando una CDK o un donativo, pueden hacerlo a través de los enlaces que están debajo de la descripción del video, que eso es una gran ayuda, familia, para continuar hacia adelante con la obra de comentar, de poder compartir principalmente estos estudios y poder seguir aprendiendo juntos, familia. Así que nos vemos la próxima semana en un nuevo estudio. Shalom, familia. Nos vemos.